¿Sabías que la historia de Enoc, el hijo de Caín, es una de las más enigmáticas y misteriosas de la Biblia? Además, el libro de Enoc, que contiene relatos asombrosos del fin de los tiempos, fue prohibido por la Iglesia durante siglos. Pero, ¿por qué esta historia, llena de profundas revelaciones, fue borrada de la historia oficial de la fe cristiana? ¿Qué tiene este libro que molestó tanto a las autoridades religiosas que trataron de ocultar sus palabras al mundo? Imagínese, un hombre que vivió en la antigüedad, pero que según la Biblia caminó con Dios y tuvo visiones de un futuro apocalíptico que involucraba ángeles caídos y el juicio final, que nunca se explicaron completamente en los textos canónicos. Se le menciona en la Biblia, pero muchas de sus enseñanzas fueron omitidas. ¿Y por qué es que, con tantos secretos que revelar, Enoc fue olvidado, ignorado e incluso silenciado durante tanto tiempo? Son preguntas que hasta el día de hoy generan feroces debates. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora puede sorprenderte. Hablemos del libro de Enoc, sus profecías sobre el juicio final, la historia de los ángeles caídos e incluso la intrigante razón por la que este libro fue eliminado de las escrituras oficiales de la Iglesia. ¿Alguna vez has pasado por algo que cuando está oculto termina volviéndose aún más fascinante? Este es el efecto que causa la historia de Enoc. ¿Qué sabes de él aparte de lo que está en las Escrituras? ¿Qué hay realmente detrás del misterio de Enoc? Este enigma continúa desafiando a muchos eruditos, pero lo que es más fascinante es que las revelaciones de Enoc parecen resonar hasta el día de hoy, con muchos teólogos e incluso eruditos contemporáneos que creen que, en el fondo, su historia puede ser la clave para comprender mejor el fin de los tiempos. Ahora, profundicemos en el enigma de esta historia y comprendamos mejor el impacto del libro de Enoc, un libro rechazado pero lleno de sabiduría que de alguna manera se conecta con los tiempos en los que vivimos. Comencemos a explorar las profundidades de esta historia y las revelaciones que saca a la luz. A medida que desentrañamos la historia de Enoc, comienzas a darte cuenta de cómo esta misteriosa narrativa no se trata solo de un hombre del pasado, sino de temas que afectan nuestra fe y nuestra comprensión del futuro. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Las revelaciones que trae, lo que dice sobre el juicio final y el backstage espiritual continúan resonando hasta el día de hoy. Tengo curiosidad por saber qué piensas sobre todo esto. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió, lo que piensas de la historia de Enoc y cómo se conecta con lo que estamos viviendo hoy. Cada comentario que dejas no solo me ayuda a entender lo que tiene sentido para ti, sino que también hace que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas a los misterios espirituales que la Biblia nos presenta. Su participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido, por lo que realmente cuento con ustedes para fortalecer esta comunidad. Si estás disfrutando de este viaje y quieres seguir más videos como este, aprovecha y dale me gusta al video. Esta es otra forma de apoyarnos. Y, por supuesto, si aún no te has registrado, aprovecha para hacerlo ahora. Al suscribirse, garantiza que estará al tanto de más contenido que exploraremos juntos sobre profecías bíblicas, el fin de los tiempos y muchos otros misterios espirituales. ¿Continuamos este profundo viaje? Quédate conmigo, porque hay mucho más por venir, y mientras tanto, aprovecha la oportunidad para explorar más sobre el libro de Enoc en el material complementario que dejé en el comentario fijado. Vamos, que lo mejor está por venir. Ahora, demos un paso atrás y retrocedamos un poco en el tiempo para comprender mejor quién era Enoc. Este nombre puede no ser tan familiar para muchos, pero su historia es sin duda una de las más intrigantes de la Biblia. Enoc era hijo de Caín,
el primer hijo de Adán y Eva. Y esto ya pone su historia en un contexto muy interesante. El linaje de Caín está marcado por una tragedia. Caín, después de matar a su hermano Abel, fue maldecido por Dios y exiliado. Enoc, por lo tanto, nace en un escenario de complejidad y dolor, lo que hace que su historia sea aún más fascinante. Aunque el nombre de Enoc se menciona solo unas pocas veces en las Escrituras, su presencia es significativa. Aparece como una figura enigmática en la genealogía de Caín, que se describe en Génesis 4. Poco después del asesinato de Abel, Caín funda una ciudad y le da el nombre de su hijo, Enoc. Este simple acto de nombrar la ciudad ya nos da una pista sobre la importancia de Enoc en la historia de su linaje. Pero lo que es realmente fascinante es que, a diferencia de muchos de los otros descendientes de Caín, Enoc no solo es recordado por su descendencia, sino por una historia única en la que caminó con Dios de manera profunda, lo que, como veremos, cambia el curso de su trayectoria. La relación de Enoc con la genealogía de Adán y Caín es importante porque aparece como una especie de vínculo entre el comienzo de la humanidad y un futuro que, en cierto modo, trasciende el tiempo. Enoc, al igual que sus antepasados, es parte de un linaje que comenzó con Adán, pero a diferencia de Caín, es un ejemplo de alguien que, en un mundo corrompido por el pecado, busca acercarse a Dios. Su historia, aunque breve, destaca una búsqueda de redención en medio de un linaje marcado por la violencia y la desobediencia. Esto, en sí mismo, ya lo convierte en un personaje profundamente interesante, pero también algo oscuro, ya que a pesar de ser descrito como alguien justo, está irremediablemente vinculado a un linaje que lleva el peso de la maldición. El hecho de que Enoc anduvo con Dios y fue llevado al cielo sin pasar por la muerte, como nos dice Génesis 5:24, es otro punto que hace de Enoc un personaje prominente. En un momento en que la muerte era la realidad para todos los seres humanos, Enoc se convierte en una excepción, un misterio. No murió, sino que fue llevado directamente por Dios, lo que, además de ser una demostración de su fidelidad, también marca a Enoc como una figura que trasciende el tiempo y el espacio, alguien que no pertenece solo a este mundo, sino que tiene un papel profético en el plan divino. El nombre de Enoc también tiene un simbolismo interesante. En la tradición judía, el nombre Enoc se asocia con la sabiduría y la comprensión, lo que, una vez más, refuerza su importancia dentro de la narrativa bíblica. No es solo otro descendiente de Caín, es un hombre que busca comprender los misterios de Dios, un hombre que se acerca a la divinidad de una manera que pocos han podido hacer antes que él. Catafalco. La intensa búsqueda espiritual se refleja en su historia, lo que lo convierte en una figura única, especialmente considerando el contexto en el que vivió. Aunque su linaje está marcado por Caín, un hombre que representaba el pecado y la rebelión, Enoc se destaca por su búsqueda sincera de algo más profundo, algo más allá de las fallas humanas. El contraste entre él y su antepasado Caín es significativo, ya que mientras Caín representa al hombre alejado de Dios, Enoc es visto como un modelo de fe y relación directa con Dios. Esta dicotomía es lo que hace que la historia de Enoc sea aún más fascinante. Nace de un contexto de pecado, pero elige vivir con rectitud, lo que no solo marca su vida, sino también su muerte, o más bien su ausencia de muerte. Esta aparente simplicidad en la historia de Enoc, sin embargo, esconde una profundidad de significados que se exploran con más detalle en el libro que lleva su nombre, el libro de Enoc. En este libro, Enoc se convierte en una especie de guardián de los secretos divinos, las predicciones sobre el fin de los tiempos, los ángeles caídos y el juicio final. Esta obra, que fue ampliamente rechazada por la Iglesia, ofrece una perspectiva única de lo que vio y aprendió mientras caminaba con Dios,
revelando un aspecto más místico de su viaje. El misterio de Enoc es, en última instancia, la clave para comprender no solo su vida, sino también el impacto que tuvo en la formación de las creencias judías y cristianas. Su nombre resurge en varias tradiciones y sus visiones, aunque ocultas, continúan desafiando nuestra comprensión del plan divino. No solo era el hijo de Caín, sino alguien que se convirtió en un vínculo entre lo humano y lo divino, y es exactamente esta delgada línea la que hace que su historia sea tan poderosa. Ahora que entendemos un poco sobre quién era Enoc y su conexión con el linaje de Caín, la pregunta sigue siendo: ¿qué representó realmente para el mundo antiguo y por qué su historia sigue siendo tan importante para nosotros hoy? ¿Qué pueden enseñarnos sus visiones sobre el fin de los tiempos, el juicio final y la búsqueda de un verdadero pacto con Dios? Exploraremos esto más a fondo a medida que avancemos en el viaje. Ahora que hemos visto quién era Enoc y el contexto en el que vivió, echemos un vistazo a lo que realmente sabemos sobre él en las escrituras canónicas. La Biblia, aunque no habla extensamente sobre él, nos presenta información crucial que nos ayuda a comprender el papel de Enoc en la historia humana y el impacto de su vida. Su historia comienza discretamente, pero su nombre aparece en momentos clave de la narrativa bíblica, como una figura enigmática que tiene mucho que enseñarnos. El primer registro de Enoc que encontramos en la Biblia está en Génesis 4, 17, 18. Este extracto es breve pero significativo. Habla de Caín, el hijo de Adán y Eva, que comete el primer asesinato al matar a su hermano Abel. Después de este evento, Caín es maldecido por Dios y se convierte en un vagabundo, alejado de la presencia divina. Sin embargo, Caín construye una ciudad y sorprendentemente la llama Enoc, en honor a su hijo. Enoc se convierte entonces en el fundador de una ciudad, pero su historia no se detiene ahí. En una época de corrupción y alejamiento de Dios, Enoc es un nombre que marca un intento de perpetuar el linaje de Caín, pero el destino de Enoc sería muy diferente. El linaje de Caín, por lo tanto, comienza a desarrollarse con gran anticipación, pero es importante notar que incluso en el linaje de Caín, Dios aún preserva la memoria de Enoc, no por la ciudad que fundó, sino por su relación especial con él, a pesar de que era hijo de Caín. El nombre de Enoc reaparece de manera más sorprendente en Génesis 5, 21, 24, donde se le presenta con una cualidad que pocos otros personajes bíblicos poseen. Este pasaje es fundamental porque, a diferencia de todos los demás personajes de este linaje, la Biblia se esfuerza por destacar algo extraordinario sobre Enoc. Caminó con Dios. En otras palabras, Enoc no era solo un hombre común, tenía una relación íntima y directa con Dios, algo que lo hacía único en su tiempo. La expresión andar con Dios no se usa a la ligera en la Biblia. Simboliza un nivel de cercanía y obediencia divina que pocos han podido alcanzar. La verdad es que lo que hace de Enoc un personaje tan interesante es precisamente esta profunda conexión espiritual. La narración bíblica nos dice que caminó con Dios durante 300 años, que es una cantidad significativa de tiempo y nos impulsa a reflexionar sobre el tipo de vida que llevó. No fue solo una breve experiencia de fe, sino un caminar constante con Dios, una vida marcada por la fidelidad y la confianza. En un mundo donde la corrupción comenzaba a apoderarse de la humanidad, Enoc se destacó por su integridad y su búsqueda de algo más grande. Sin embargo, lo que realmente marca la historia de Enoc y lo que lo convierte en uno de los personajes más intrigantes de las Escrituras es el hecho de que, después de una vida dedicada a Dios, Enoc fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. En Génesis 5:24 leemos: «Y Enoc anduvo con Dios, y no apareció más, porque Dios se lo llevó». Este pasaje está lleno de misterio.
Mientras que todos los demás seres humanos en el linaje de Adán murieron, Enoc es arrebatado directamente por Dios, sin pasar por la muerte, lo que lo coloca en un nivel completamente diferente de los otros personajes bíblicos. Este evento, de ser tomado por Dios, es uno de los momentos más enigmáticos de la Biblia. Es como si Enoc fuera retirado de la escena de la humanidad de una manera única, sin tener que enfrentar las consecuencias del pecado que afectaba a todos los demás. Y para muchos, este pasaje tiene un poderoso simbolismo, la recompensa para aquellos que viven en obediencia a Dios y que caminan con Él. Es la presencia eterna con Dios, algo que sin duda hace de Enoc una figura emblemática para todos nosotros. Su vida y su rapto apuntan a una promesa mayor, que si caminamos con Dios, nosotros también podemos experimentar la eternidad junto a Él. El hecho de que Enoc fuera llevado sin morir también tiene un aspecto profético. Es una figura que apunta al futuro, a los tiempos en que, como se describe en el Nuevo Testamento, los fieles serán transformados y arrebatados en la segunda venida de Cristo. El ejemplo de Enoc, por tanto, nos da una esperanza, un modelo de cómo debemos vivir en armonía con Dios, esperando el momento en que seamos recibidos por Él de manera gloriosa, sin enfrentarse a la muerte. Ahora, al observar estos momentos definitorios de Enoc en las Escrituras, podemos ver cuán importante fue una figura en la historia bíblica, no solo por el hecho de que fue una figura importante en la historia bíblica, su linaje, sino por la vida que llevó. Es una figura que trae esperanza, porque muestra que es posible vivir en comunión con Dios, incluso en un mundo corrupto. Su historia no es solo sobre un hombre que fue llevado al cielo, sino sobre un modelo de fe, obediencia y cercanía al Creador. Y esto es algo que nos toca profundamente, porque como Enoc, también nosotros estamos llamados a caminar con Dios, confiando en su plan y viviendo según su voluntad. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema. ¿Cómo influyó Enoc con su andar de 300 años con Dios en las Escrituras y en el entendimiento de las generaciones futuras? ¿Qué significa su vida y su rapto para nosotros hoy en día, mientras buscamos comprender mejor la profecía y el fin de los tiempos? Exploremos más a fondo estos misterios y descubramos cómo Enoc, con su vida única, nos enseña a vivir en fidelidad y expectativa de lo que está por venir. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque la historia de Enoc se vuelve aún más fascinante cuando comenzamos a explorar lo que muchos consideran uno de los libros más misteriosos de la Biblia, el libro de Enoc. ¿Qué es este libro y por qué fue prohibido por la Iglesia? ¿Qué impacto tuvo en las primeras comunidades cristianas? ¿Y por qué, hasta el día de hoy, sigue generando tantas discusiones? El libro de Enoc no es parte de la Biblia canónica, pero es una obra extremadamente importante para comprender el contexto espiritual y teológico de los primeros cristianos y judíos. Este libro es una colección de escritos atribuidos a Enoc, el personaje bíblico mencionado en el Génesis y quien, según la tradición, fue tomado por Dios sin experimentar la muerte. El libro es una obra antigua que durante muchos siglos fue ampliamente leída y considerada sagrada por algunas comunidades. Se compone de varias partes y aborda en detalle temas como los ángeles caídos, los misterios del cielo y el juicio final, temas que tocan profundas preguntas espirituales y revelaciones sobre el fin de los tiempos. Pero ¿por qué entonces este libro fue prohibido por la Iglesia Católica? Esta es una de las preguntas que genera tanto misterio. El libro de Enoc, por su fascinante contenido y sus visiones, estaba mucho más allá de lo que las autoridades religiosas estaban dispuestas a aceptar. En él encontramos descripciones detalladas de ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad.
pero que de alguna manera se corrompieron al interactuar con mujeres humanas. Estas historias y visiones están llenas de detalles sobre el cielo, las estrellas y cómo se llevará a cabo el juicio divino, algo que para las autoridades de la época podría considerarse una amenaza para los puntos de vista teológicos tradicionales. El contenido del libro de Enoc fue innovador y desafió de muchas maneras la comprensión teológica cristiana establecida, especialmente en relación con los ángeles y el juicio final. La Iglesia, especialmente después del Concilio de Cartago en el año 397 d.C., comenzó a eliminar de sus cánones cualquier obra que se considerara que desafiaba la doctrina oficial, y el libro de Enoc fue una de esas obras. La teología cristiana primitiva ya se estaba afianzando, y para los líderes de la Iglesia, muchas de las ideas del libro estaban en desacuerdo con la enseñanza cristiana ortodoxa. El concepto de ángeles caídos, por ejemplo, y su interacción directa con la humanidad, no encajaba bien con la doctrina que se estaba formando en ese momento, principalmente en relación con la naturaleza del pecado original y el papel de los ángeles en la creación. El libro de Enoc también nos presenta un juicio final muy detallado, donde los malvados son castigados severamente. Esta visión apocalíptica no solo describe el castigo de los ángeles caídos, sino que también habla de la venida de un Mesías, una figura que haría justicia a los justos y castigaría a los injustos, algo que también llamó la atención, ya que los primeros cristianos esperaban la venida de Cristo, pero el libro presentaba una visión ligeramente diferente a la esperada. Y por supuesto, esta idea de un Mesías apocalíptico que no estaba completamente alineada con la visión tradicional de la Iglesia del Cristo Redentor generó aún más resistencia. Esta es la clave para entender la razón de la prohibición. El libro de Enoc no solo desafía la visión tradicional de lo que sucedería en los últimos tiempos, sino que también cuestiona el papel y la naturaleza del cielo, los ángeles e incluso el propio Mesías. Abre una ventana a una teología que estaba más allá del alcance de la Iglesia principal, revelando una narrativa en la que las fuerzas celestiales, los ángeles y la creación humana estaban más entrelazados de lo imaginado en la teología cristiana tradicional. Y a lo largo de la historia, este libro ha sido leído por aquellos que buscaban comprender más profundamente los misterios de la creación y el fin de los tiempos, especialmente entre los cristianos más místicos y las sectas judías apocalípticas. ¿Por qué no se guardó el libro de Enoc? La respuesta es compleja, pero podemos entender que la Iglesia prefirió preservar una visión más controlada y convencional del cristianismo. Muchas de las ideas y visiones encontradas en Enoc se consideraban no solo inusuales, sino también potencialmente peligrosas, ya que podían desviar la atención de los fieles hacia temas más misteriosos y complejos, lo que podía debilitar la autoridad de la Iglesia y su posición de poder. Ahora, reflexionemos. ¿Qué pasaría si estas visiones del libro de Enoc fueran de hecho ciertas? ¿Fue la forma en que la Biblia describe a los ángeles y el juicio final solo una parte de una narrativa mucho más grande, una narrativa que ha sido ahogada a lo largo de la historia por cuestiones teológicas y políticas? ¿Pueden las visiones de Enoc ayudarnos a comprender más profundamente los problemas del tiempo del fin, los misterios espirituales que todavía nos desafían hoy? La belleza del libro de Enoc radica exactamente en la forma en que nos hace cuestionar, nos lleva a explorar más allá de los límites impuestos por la tradición. Nos invita a mirar detrás de escena del universo espiritual, a mirar más allá de lo que la Iglesia y la sociedad dicen que es la verdad, y a buscar la revelación de Dios más directamente.
El impacto de esta obra fue tan grande que, incluso después de su prohibición, el libro influyó en muchos pensadores y corrientes de fe que continuaron estudiando e interpretando sus misterios. Ahora, mientras reflexionamos sobre lo que este libro nos revela y por qué fue prohibido, quiero profundizar aún más en la comprensión de lo que nos enseña sobre nuestro viaje espiritual y la preparación para el fin de los tiempos. Cómo se conecta con las profecías que encontramos en las Escrituras y cómo puede ayudarnos a comprender mejor el papel de los ángeles, el juicio y el Mesías. Exploremos estas preguntas ahora, desentrañando las capas más profundas del libro de Enoc y el impacto que todavía tiene en nuestra visión del futuro y lo espiritual. A medida que profundizamos en este misterio, es imposible no sentir el peso de la relevancia de estas revelaciones. El libro de Enoc no es solo una obra olvidada o rechazada. Contiene misterios que continúan resonando en nuestros días. Cuando pensamos en los ángeles caídos, el juicio final y el profundo impacto que estas visiones tienen en nuestra comprensión de los eventos futuros, nos damos cuenta de cuánto esto está directamente relacionado con nuestras preguntas más profundas sobre la vida y la vida después de la muerte. Y aquí está la belleza de ese viaje. La forma en que el libro de Enoc nos desafía a repensar las convenciones, a explorar lo que ha estado oculto y a buscar la verdad más allá de lo obvio. Nos hace mirar hacia el futuro de una manera única y nos invita a cuestionar lo que sabemos sobre el fin de los tiempos, el juicio e incluso el papel de los ángeles. Estas preguntas no son solo teóricas o académicas, nos tocan directamente. Afectan nuestra espiritualidad y la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Si este tema tuviera sentido para ti, me encantaría saber qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora. Deja tu comentario y comparte tus propias reflexiones sobre el libro de Enoc y el impacto que tiene en tu visión de la fe. ¿Qué opinas del hecho de que la Iglesia lo haya ocultado? ¿Cómo influyen esas revelaciones en tu viaje espiritual? Tu participación es mucho más que importante, es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Al darle me gusta al video, también contribuyes a que este mensaje llegue a más corazones y mentes dispuestos a explorar estas verdades ocultas. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Por lo tanto, garantizas que seguirás todos los próximos videos, donde exploraremos más a fondo los misterios de las Escrituras, los apocalipsis y las profecías que dan forma a nuestra comprensión del fin de los tiempos. Su registro aquí es esencial para que podamos continuar este viaje juntos. Entonces, sigamos explorando estos misterios. No te vayas todavía, porque tenemos mucho más por descubrir. Cada revelación saca a la luz más verdades ocultas, más secretos sobre nuestro futuro espiritual. Emprendamos este viaje juntos, y si estás listo para profundizar aún más, quédate conmigo, porque lo mejor está por venir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque las visiones de Enoc son extremadamente poderosas y están llenas de significados que van mucho más allá de lo que normalmente imaginamos. Cuando hablamos del libro de Enoc, nos referimos a un conjunto de visiones que describen la realidad espiritual y las fuerzas invisibles que gobiernan el mundo. Y lo que Enoc vio e informó en este libro tiene un impacto directo no solo en la comprensión judía, sino también en la teología cristiana primitiva. Una de las partes más fascinantes del libro de Enoc es la descripción de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Son seres celestiales que, en un momento de transgresión, descendieron a la tierra y se unieron a mujeres humanas, engendrando una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Esta historia no es solo una alegoría o una metáfora de la maldad humana, sino una verdadera revelación de cómo operan las fuerzas espirituales en el mundo
impactando directamente a la humanidad. Estos ángeles caídos, que inicialmente fueron enviados para observar la tierra y ayudar a preservar el orden divino, terminan corrompiéndose cuando ven la belleza de las mujeres y las tomarás por esposas. Enseñan a los humanos conocimientos prohibidos, como la fabricación de armas, la magia y el uso de cosméticos y otras artes secretas. La consecuencia de esto, según Enoc, es que la tierra está llena de violencia, corrupción e inmoralidad. La transgresión de los vigilantes pone en marcha una serie de eventos que culminan en la ira divina y el juicio inminente sobre la tierra. Para muchos eruditos, esta visión de los ángeles caídos y los Nefilim no es solo una historia aislada, sino una metáfora de la corrupción moral y espiritual de la humanidad. Lo que es fascinante es cómo este concepto de ángeles caídos influye profundamente en la visión judía y cristiana de los ángeles y las fuerzas del mal. En los textos canónicos, la historia de Satanás y los ángeles caídos no es tan detallada como en el libro de Enoc, y el concepto de Nefilimse se pierde en gran medida en las escrituras oficiales. Sin embargo, las ideas contenidas en el libro de Enoc han moldeado fuertemente el pensamiento apocalíptico, especialmente la idea de que al final de los tiempos las fuerzas del mal, representadas por seres sobrenaturales, intentarán corromper a la humanidad aún más profundamente. El tema de la corrupción de la humanidad es un tema central en este libro. Enoc describe un mundo en el que el pecado y la maldad se propagan, no solo como consecuencia de las elecciones humanas, sino como un reflejo de las influencias externas de estos seres caídos. Lo que Enoc nos muestra es una mirada detallada a cómo las fuerzas del mal trabajan detrás de escena, corrompiendo incluso las leyes más básicas de la creación, algo que se consideraría una amenaza para la doctrina oficial de la Iglesia primitiva. En el libro de Enoc, el juicio final está intrínsecamente ligado a la transgresión de los ángeles y la corrupción de la humanidad. Cuando Enoc describe el juicio, no solo está hablando de un evento futuro, sino de una realidad cósmica donde las fuerzas del mal, representadas por los vigilantes y los Nefilim, serán castigadas. No escapan a la justicia divina, y el castigo impuesto a estos seres es severo y definitivo. Esto es algo que estaba en desacuerdo con la teología cristiana oficial de la época, que veía el juicio final como un evento mucho más centrado en el destino humano y la salvación de las almas. La exposición de Enoc del juicio final, con figuras celestiales y fuerzas cósmicas, desafió la visión tradicional y trajo una complejidad teológica que la Iglesia, en su esfuerzo por consolidar un dogma más uniforme, prefirió dejar de lado. Estas ideas, lejos de ser meras metáforas, tuvieron un profundo impacto en la formación de las creencias judías y cristianas sobre la moralidad, el pecado y el destino de las almas. En lugar de una visión centrada solo en las acciones humanas, como enseñó la Iglesia, el libro de Enoc trae una perspectiva cósmica, donde el pecado y la corrupción no son solo problemas terrenales, sino problemas espirituales que involucran a todo el universo, con seres y espirituales que interfieren directamente en los destinos de la humanidad. Esto ciertamente sacudió los cimientos de las teologías de la época y fue una de las razones por las que el libro fue prohibido y su lectura prohibida. Este choque entre los puntos de vista del libro de Enoc y la teología oficial también toca temas centrales en nuestra comprensión del mal, la corrupción y la redención. El hecho de que los ángeles caídos no sean solo seres espirituales, distantes, sino protagonistas activos en la trama del pecado, cambia la forma en que vemos la lucha espiritual que enfrentamos en el mundo. En lugar de una batalla solo entre el bien y el mal a nivel humano, el libro de Enoc
nos presenta una guerra cósmica donde seres de otro reino afectan directamente nuestras elecciones y nuestro destino, y donde el juicio final no es solo un asunto de humanidad, sino de fuerzas espirituales que buscan dominar la tierra. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. ¿Cómo influyen estas visiones de Enoc con su conexión directa entre los ángeles caídos, la corrupción de la humanidad y el juicio divino en nuestra comprensión del fin de los tiempos? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en el mundo en el que vivimos hoy? La batalla espiritual de Enoc, con su visión de las fuerzas celestiales que afectan a nuestro mundo, ¿ya no está presente de lo que imaginamos? Exploremos esta verdad oculta y entendamos cómo las revelaciones de Enoc pueden ayudarnos a vivir con una mentalidad más clara sobre los desafíos espirituales que enfrentamos. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque a medida que conectamos las visiones de Enoc con Apocalipsis y las enseñanzas sobre el fin de los tiempos, comenzamos a darnos cuenta de cómo las revelaciones de Enoc tienen un impacto directo en cómo entendemos el futuro espiritual de la humanidad. Lo que Enoc vio sobre el juicio final, los ángeles caídos y la corrupción de la tierra no es solo una visión aislada, sino que tiene una relación intrínseca con las profecías apocalípticas, especialmente con el libro de Juan, el Apocalipsis. Si miras de cerca, muchos de los símbolos y temas que describe Enoc, como el juicio divino, la caída de los ángeles y la batalla cósmica entre el bien y el mal, se reflejan directamente en las poderosas imágenes que encontramos en Apocalipsis, como la venida del juicio final, la confrontación entre las fuerzas celestiales y las fuerzas demoníacas, y la victoria final de Cristo. El Apocalipsis mismo habla de ángeles, el abismo y el juicio, y hay una delgada línea que conecta estos conceptos con lo que Enoc escribió cientos de años antes. Por ejemplo, en el libro de Enoc vemos a los vigilantes, los ángeles caídos, que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad. Enseñan a los hombres artes prohibidas y como resultado la tierra se llena de violencia y pecado. El castigo para estos ángeles caídos es severo y Enoc describe un juicio divino en el que estos seres son encarcelados esperando el día del juicio final. Esta idea de que los seres celestiales son juzgados y castigados por sus transgresiones encuentra un eco directo en el Apocalipsis de Juan, especialmente cuando leemos sobre la batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, Satanás y sus ángeles. En Apocalipsis 12, 7, 9, vemos que Miguel y sus ángeles ganan la batalla contra el dragón y los ángeles caídos, y el dragón es arrojado a la tierra. Este conflicto cósmico entre los ángeles leales a Dios y los ángeles caídos es un claro reflejo de las visiones de Enoc. La gran diferencia aquí es que en Enoc este juicio ya está predicho, mientras que en Apocalipsis se realiza dramáticamente al final de los tiempos. La idea de que los ángeles desobedezcan a Dios y causen corrupción en la tierra es algo que aparece en ambos textos, creando una profunda conexión entre lo que Enoc predijo y lo que Juan revela en Apocalipsis. Además, el concepto de un juicio final, donde las fuerzas del mal son derrotadas y el bien triunfa, es otro punto de intersección entre Enoc y Apocalipsis. En Enoc, el juicio final implica el castigo de los ángeles caídos, la purificación de la tierra y la restauración del orden divino. En Apocalipsis, este juicio se extiende a todo el universo, involucrando no solo a los ángeles caídos, sino también a todos los malvados, culminando en la derrota de Satanás, y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. El Apocalipsis describe de manera formagráfica la batalla entre las fuerzas de Cristo y las fuerzas del mal, algo que, en cierto modo, ya había sido anticipado por las visiones de Enoc.
Estos paralelismos no son coincidencias. La forma en que Enoc describe la corrupción de los ángeles y el impacto en la humanidad tiene un vínculo directo con los temas de Apocalipsis, y muchos eruditos creen que Enoc influyó en la visión apocalíptica que se desarrolló más tarde en la tradición cristiana. Los ángeles caídos de 1900 Enoc, que difunden la corrupción y las enseñanzas prohibidas, son una anticipación de las fuerzas del mal que en el Apocalipsis luchan contra el plan divino y traen destrucción. La idea de una batalla cósmica, donde el juicio final viene a purificar el mal y restaurar el orden divino, es algo que une estos dos textos de una manera impresionante. Sin embargo, el libro de Enoc va más allá de describir el juicio y la guerra espiritual. El Enos da una idea de cómo las fuerzas espirituales interactúan con el mundo físico. Los ángeles caídos en Enoc no son solo seres celestiales que se rebelaron. Se les describe como tomando un papel activo en la transformación y corrupción de la tierra. El libro presenta a estas fuerzas como responsables directas de enseñar a los seres humanos conocimientos prohibidos, como la fabricación de armas y la práctica de la brujería, lo que pone en perspectiva la relación entre lo espiritual y lo material. Esta idea de que las fuerzas espirituales dan forma a la realidad terrenal es una lección profunda que también se refleja en las imágenes apocalípticas de Apocalipsis, donde las acciones de Satanás y sus ángeles tienen un impacto directo en la humanidad, corrompiendo a las naciones y trayendo desolación. El impacto de esta visión se extiende aún más a nuestra comprensión del mundo moderno y la batalla espiritual que enfrentamos. En una era de desinformación, manipulación y caos, no es difícil trazar un paralelismo entre las fuerzas de Enoc, que corrompen a la humanidad, y los desafíos que enfrentamos hoy. La pregunta que queda es: ¿cómo continúan actuando estas fuerzas espirituales en el mundo de hoy? ¿Somos más conscientes de las batallas espirituales que se desarrollan a nuestro alrededor, tal como lo describen Enoc y Juan? Al reflexionar sobre esto, también debemos considerar cómo estas revelaciones dan forma a nuestra mentalidad espiritual. Si entendemos que las fuerzas del mal no son solo abstracciones, sino realidades espirituales, activas e impactantes, podemos cambiar la forma en que enfrentamos los desafíos diarios. El viaje espiritual que nos muestra Enoc es uno de vigilancia, preparación y comprensión de las fuerzas invisibles que influyen en nuestro camino. Y si estas fuerzas están activas hoy, ¿cómo podemos fortalecernos contra ellas y prepararnos para lo que está por venir? El Apocalipsis de Enoc no es algo lejano, está presente en nuestra vida cotidiana, y una comprensión profunda de esto puede transformar nuestra mentalidad, nuestras decisiones y nuestra forma de actuar en el mundo. Ahora, con todo esto en mente, quiero explorar cómo las visiones de Enoc sobre el juicio final, los ángeles caídos y la corrupción del mundo se conectan con nuestro propio viaje espiritual, y cómo podemos prepararnos para enfrentar estas fuerzas espirituales de una manera práctica. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que la guerra espiritual nunca ha sido solo una cosa del pasado, sino algo que está presente y nos desafía en todo momento? Sigamos desentrañando este misterio y comprender más sobre cómo esta batalla cósmica entre el bien y el mal nos afecta directamente. Ahora que hemos explorado las profundidades de las visiones de Enoc sobre el juicio final, los ángeles caídos y el impacto de estas revelaciones en Apocalipsis, es hora de abordar un aspecto aún más controvertido y fascinante de la historia de Enoc. El libro de Enoc no solo ha sido ignorado o rechazado por la Iglesia, sino que también ha jugado un papel importante en varias corrientes esotéricas y ocultas a lo largo de la historia. Y curiosamente,
Esto es un reflejo de por qué se consideraba una obra peligrosa para las autoridades religiosas de la época. Cuando hablamos de ocultismo y tradiciones esotéricas, a menudo olvidamos que estas prácticas espirituales, que ahora asociamos con un mundo aparte, tienen profundas raíces en la historia de las religiones y las creencias espirituales. El libro de Enoc, con sus visiones del cielo, los ángeles y el juicio final, ha sido absorbido y reinterpretado por varias corrientes esotéricas a lo largo del tiempo, a menudo de manera clandestina. Sus lecturas y enseñanzas fueron vistas como una amenaza para el control de la Iglesia sobre la fe y las doctrinas oficiales, ya que el libro presentaba ideas que se desviaban de los dogmas establecidos. El gnosticismo, por ejemplo, es una de esas corrientes esotéricas que tuvo una estrecha relación con el libro de Enoc. El gnosticismo, una corriente filosófico-religiosa que surgió en los primeros siglos de nuestra era, buscaba el conocimiento oculto o gnosis, una sabiduría espiritual secreta revelada solo a unos pocos elegidos. Este movimiento estaba profundamente interesado en las realidades espirituales ocultas, en las dimensiones más allá del mundo físico, por lo que las visiones de Enoc de los ángeles caídos, los Nefilim y el juicio final encajaban perfectamente con la cosmovisión del gnosticismo. El concepto de una verdad oculta, revelada por seres espirituales, es exactamente el tipo de enseñanza que los gnósticos buscaban comprender y difundir. El gnosticismo ve el mundo físico como algo corrupto y considera que el verdadero conocimiento solo se puede lograr mediante la comprensión de los misterios espirituales, a menudo ocultos bajo las capas de la realidad visible. En este contexto, el libro de Enoc se convirtió en un texto clave que proporcionó respuestas a preguntas espirituales complejas, y al observar estas enseñanzas, está claro que la Iglesia, con su estricto control sobre las doctrinas oficiales, vio la obra de Enoc como una amenaza, ya que enseñaba algo más allá de la fe cristiana oficial, algo que no podía ser controlado o institucionalizado. Este libro desafió los puntos de vista sobre el pecado, el cielo y los ángeles, brindando un enfoque más amplio y complejo de las fuerzas espirituales que actúan en el mundo. Pero no fue solo el gnosticismo el que se alimentó del libro de Enoc. El ocultismo, en sus diversas formas, también encontró en las visiones de Enoc una rica fuente de conocimiento espiritual. Muchas tradiciones esotéricas modernas, como las vinculadas a la masonería y los místicos, también han sido influenciadas por estas enseñanzas, especialmente en lo que respecta a la comprensión de los ángeles, la caída espiritual y el destino del hombre. El simbolismo presente en el libro, como la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, la caída de los ángeles y la búsqueda del conocimiento prohibido, se convirtió en un punto de referencia para aquellos que buscaban explorar estas ideas de una manera más profunda y fuera de los límites de la ortodoxia religiosa. La razón por la que el libro de Enoc fue considerado tan peligroso por la Iglesia radica no solo en el contenido que presenta, sino en la idea de que ofrece una revelación directa y profunda sobre los misterios espirituales, algo que fue y sigue siendo considerado como dominio exclusivo de las autoridades religiosas. A diferencia de las escrituras canónicas, que pasaron por un riguroso filtro teológico y eclesiástico, el libro de Enoc fue una obra independiente, donde se expusieron verdades que escapaban al control e interpretación de los líderes de la Iglesia. Esto, por supuesto, fue visto como una amenaza directa a la autoridad de la Iglesia y al poder que ejercía sobre la interpretación de las Escrituras. Esta relación del libro de Enoc con las tradiciones ocultas y esotéricas también nos lleva a pensar en la mentalidad que se ha desarrollado en torno al conocimiento espiritual a lo largo de la historia.
El deseo de revelaciones secretas, de verdades ocultas que se transmiten a unos pocos, sigue siendo una fuerza poderosa hasta el día de hoy. Y en cierto modo nos muestra cómo, a lo largo de los siglos, muchas de estas tradiciones buscaron retener un tipo de sabiduría que estaba más allá del alcance de la religión organizada, mientras que la Iglesia buscó proteger sus doctrinas y el control sobre la comprensión espiritual de la humanidad. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cómo se conectan estos antiguos puntos de vista y enseñanzas con lo que vivimos hoy? Hay un viaje espiritual que, a pesar de tratar de ser moldeado o limitado por la religión institucionalizada, siempre se dirige a la búsqueda de respuestas más profundas, de algo que va más allá de lo que se enseña en las paredes de la Iglesia. Enoc, con sus puntos de vista sobre el juicio, los ángeles caídos y el destino final de la humanidad, sigue siendo una figura que llama a una comprensión más compleja de lo espiritual, una comprensión que, aunque fue sofocada durante siglos, nunca dejó de influir en aquellos que buscaban algo más allá de lo que ofrecía la religión tradicional. Ahora quiero profundizar aún más en este misterio. ¿Qué nos dicen estas visiones absorbidas por corrientes esotéricas y ocultas sobre la naturaleza de la búsqueda espiritual? Estamos más cerca de comprender estos misterios de lo que creemos. ¿De qué manera las ideas que Enoc puso de relieve continúan influyendo en la forma en que vemos lo espiritual hoy? Exploremos juntos cómo estas revelaciones, a pesar de estar marginadas, todavía tienen muchos años para enseñar, y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida espiritual, en la forma en que enfrentamos las batallas espirituales del presente. Ahora que hemos explorado el lado más oculto y místico de las visiones de Enoc, es fascinante observar cómo esta figura, a pesar de que su libro está prohibido por la Iglesia, se ha convertido en un ícono de misterio y espiritualidad que trasciende las escrituras canónicas y ha invadido muchas culturas, películas y series modernas. Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, continuó siendo una figura fascinante mucho más allá de los límites de las escrituras bíblicas tradicionales. Su historia, llena de revelaciones cósmicas, ángeles caídos y el Apocalipsis, ha encontrado un terreno fértil en la cultura popular. El concepto de Enoc como hijo de Dios, o como intermediario entre los seres humanos y las fuerzas celestiales, ha sido explorado de manera fascinante en varias producciones culturales. En muchas de estas representaciones, Enoc es retratado no solo como un simple ser humano, pero como alguien que posee un conocimiento superior, una sabiduría oculta que le permite comprender los misterios del universo. Es visto como alguien que, a diferencia de muchos, es capaz de comprender las fuerzas espirituales que dan forma a la realidad y que está profundamente conectado con algo mucho más allá de la tierra. En películas y series, el nombre de Enoc aparece como una referencia al antiguo conocimiento secreto, la sabiduría celestial e incluso el concepto de Apocalipsis. En algunas narraciones se lo retrata como un personaje que posee una profunda comprensión del día del juicio final, y sus visiones de ángeles caídos y corrupción humana se retratan como revelaciones que podrían cambiar el curso de la historia. Esta figura mística de Enoc no es solo un reflejo de sus visiones espirituales, sino también una representación del deseo humano de comprender los misterios del fin de los tiempos. El Apocalipsis, como lo describió, sigue siendo un mensaje potente que resuena en la cultura popular y despierta nuestra curiosidad sobre lo que se avecina. El concepto de ángeles caídos, que Enoc describió en su libro, también se ha convertido en un tema recurrente en películas, libros y otras producciones de ficción.
Estas representaciones modernas de ángeles caídos, a menudo retratados como seres que desobedecieron a Dios y vinieron a la tierra para corromper a la humanidad, son una de las formas más claras en que la historia de Enoc continúa influyendo en nuestra visión del mundo de los espíritus. La idea de seres celestiales que descienden a la tierra, alterando el curso de la historia y desatando la corrupción, es un concepto poderoso que todavía se explora con frecuencia en los medios de comunicación. Sin embargo, el impacto de Enoc no se limita a su representación de los ángeles caídos o el Apocalipsis. Su historia, llena de misterios espirituales, también nos habla de transformación, una transformación que va más allá de lo físico, tocando las preguntas más profundas del alma y el espíritu humano. El hecho de que Enoc fuera llevado al cielo sin morir se considera un poderoso símbolo de redención y conexión directa con Dios, un destino que muchos buscan, pero pocos logran. Este concepto de profunda transformación espiritual resuena con nuestra búsqueda contemporánea de una conexión más verdadera con lo divino, algo que trasciende las limitaciones de la vida terrenal. Además, la figura de Enoc, con su relación directa con las fuerzas celestes, se utiliza a menudo en las narrativas para explorar el tema de las decisiones espirituales y las consecuencias cósmicas. En un mundo donde las opciones a menudo parecen pequeñas, Enoc nos recuerda que hay consecuencias mayores, no solo para nosotros como individuos, sino también para el tejido espiritual del universo. Representa la idea de que nuestras decisiones no están aisladas. Tienen un impacto a un nivel mucho mayor, afectando las fuerzas espirituales que nos rodean. Y lo más interesante es que, aunque el libro de Enoc ha sido excluido de las escrituras oficiales, sigue siendo una pieza central en las discusiones modernas sobre el fin de los tiempos y los misterios espirituales. Las imágenes que Enoc nos dio sobre el juicio final, la corrupción de los ángeles caídos y la lucha cósmica entre el bien y el mal son universales. No se limitan a la religión o la teología, hablan al alma humana y tocan cuestiones fundamentales sobre la existencia, la moralidad y el destino final de la humanidad. Las discusiones sobre el Apocalipsis y el juicio, continúan resonando en nuestra cultura, ya sea en películas, series o en nuestros propios debates sobre el futuro. El hecho de que Enoc sea una figura marginada por la Iglesia con su libro oculto solo agrega una capa de misterio y atracción alrededor de su historia. La verdad oculta que supuestamente posee una sabiduría que va más allá de los límites del entendimiento humano y revela aspectos profundos de la creación y el juicio divino, es una narrativa que continúa llamándonos. Esta idea de un conocimiento que ha sido quitado o prohibido conserva su relevancia y atrae a quienes buscan comprender los misterios que la tradición religiosa a menudo trata de ocultar o simplificar. Esta conexión con lo oculto, la búsqueda de la sabiduría prohibida y los misterios espirituales no es cosa del pasado. Hoy, más que nunca, estamos llamados a transformar nuestra mentalidad y a cuestionar lo que realmente sabemos sobre el mundo espiritual. Enoc nos desafía a buscar un conocimiento más profundo, a explorar las capas ocultas de la realidad espiritual y a comprender que a lo largo de nuestro viaje espiritual también estamos lidiando con fuerzas que pueden alterar el curso de la historia, tanto para bien como para mal. Ahora, con esta comprensión de cómo Enoc influyó y sigue influyendo en la cultura popular, quiero profundizar aún más en la relevancia de Enoc en la actualidad. Cómo sus visiones, incluso en un contexto tan lejano, continúan desafiándonos a mirar el mundo con otros ojos, a comprender las fuerzas espirituales que nos rodean y a reflexionar sobre nuestras elecciones en el contexto del Apocalipsis.
exploremos cómo estas ideas todavía tienen un profundo impacto en la forma en que vemos nuestro propio futuro y el papel que desempeñamos en el gran viaje espiritual. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque las lecciones que podemos aprender de la historia de Enoc no son solo teóricas o antiguas, tienen un impacto directo en nuestra vida diaria, la forma en que elegimos vivir y cómo lidiamos con nuestra propia relación con Dios. Enoc, este personaje misterioso y al mismo tiempo profundamente inspirador, nos ofrece lecciones prácticas que pueden transformar nuestra forma de vivir en santidad, prepararnos para el juicio final y enseñarnos el valor de una relación profunda con Dios, algo que fue la clave de su propia ascensión espiritual. Cuando pensamos en Enoc, una de las primeras cosas que nos viene a la mente es el hecho de que caminó con Dios, una frase sencilla que tiene una inmensa profundidad. Esta idea de caminar con Dios no se trata solo de estar físicamente presente o seguir rituales religiosos. No, caminar con Dios, en el contexto de la vida de Enoc, es sobrevivir en intimidad y alineación con la voluntad divina. Caminar con Dios implica una vida de obediencia, donde todas las acciones, decisiones y pensamientos están moldeados por esta comunión constante con el Creador. La vida de Enoc es un poderoso ejemplo de santidad. Vivió en una época de extrema corrupción, donde la violencia y el pecado crecían a medida que la humanidad se alejaba de Dios. Enoc, en medio de este caos, eligió permanecer fiel. No se contaminó con la sociedad que lo rodeaba. Se mantuvo firme en su búsqueda de la santidad, incluso cuando parecía que todos a su alrededor se alejaban de la santidad. Camino recto. Y eso, en sí mismo, es una lección valiosa para nosotros. Vivimos en un mundo donde las tentaciones y las distracciones están en todas partes, tratando de alejarnos del propósito divino. La historia de Enoc nos enseña que es posible vivir con integridad, incluso en tiempos de gran corrupción. La santidad no es solo un llamado al pasado, sino una práctica diaria que nos desafía a seguir la voluntad de Dios, sin importar lo que diga el mundo. Pero Enoc no se contentó con ser solo una persona de santidad externa. Lo que realmente lo distingue es la profunda relación que tenía con Dios. No solo conocía la voluntad de Dios, lo vivió. No se limitó a oraciones ocasionales o rituales esporádicos. Buscó un pacto más estrecho con Dios, una comunión que lo hiciera único en su generación. Y esto es lo que a menudo nos falta hoy. Una verdadera búsqueda de una relación con Dios que vaya más allá de la superficialidad. Caminar con Dios, para Enoc, significaba estar en contacto constante con el Creador, buscar su dirección en cada decisión, escuchar su voz en cada momento. Esta búsqueda del pacto con Dios es lo que nos enseña a vivir con propósito y a comprender el verdadero significado de la vida. Cuando Enoc fue arrebatado, no solo fue llevado al cielo, fue llevado a Dios, porque su vida estaba alineada con el plan divino. La lección aquí es poderosa. Una relación profunda con Dios tiene el poder de transformarnos, de llevarnos a un nivel más alto de conexión espiritual, donde podemos ver más allá de las circunstancias terrenales y enfocarnos en lo que es eterno. Y este tipo de relación no es algo que se construya de la noche a la mañana. Requiere disciplina, oración constante, búsqueda de la sabiduría de Dios y, sobre todo, voluntad de escuchar y obedecer su voluntad. Enoc no se convirtió en alguien que caminó con Dios solo porque era un buen hombre o porque estaba tratando de seguir las reglas religiosas. Se convirtió en este hombre porque buscó una relación real con el Creador, una relación tan íntima que Dios mismo decidió llevarlo a sí mismo sin que experimentara la muerte. La visión de Enoc de una relación profunda con Dios nos desafía a repensar nuestro propio caminar espiritual.
¿Cuántas veces nos hemos contentado con una fe superficial, donde cumplimos rituales y obligaciones, pero sin buscar realmente esa intimidad con Dios? ¿Cuántas veces en medio de nuestras preocupaciones diarias dejamos de escuchar la voz divina, de buscar su guía en nuestras elecciones? Enoc nos llama a ir más allá de eso, a cultivar una relación con Dios que sea más profunda, más verdadera y más transformadora. Y el impacto de una vida así va mucho más allá de nuestro propio viaje. Enoc fue un hombre que no solo se mantuvo firme, sino que también se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, e incluso para las generaciones futuras. Su vida y su relación con Dios no son solo para él, son un testimonio para nosotros, un ejemplo de fe inquebrantable en tiempos de crisis y un recordatorio de que cuando elegimos caminar con Dios, nuestras vidas se convierten en un reflejo de su luz. En un mundo tan lleno de distracciones y confusión, el ejemplo de Enoc nos enseña que el camino hacia la santidad y la cercanía a Dios no es algo que deba posponerse o tratarse como una meta distante. Por el contrario, nos recuerda que la búsqueda de el verdadero pacto con Dios comienza ahora, en nuestros corazones, en nuestra decisión diaria de caminar con Él, buscar su rostro y vivir de acuerdo con sus principios. Ahora, reflexionemos sobre cómo el juicio final que describe Enoc nos enseña a vivir con un propósito claro. ¿Cómo nos ayuda a entender que nuestras decisiones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino para la eternidad? ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría de Enoc en la forma en que tomamos decisiones hoy en día, sabiendo que, como él, todos seremos llamados a dar cuenta de nuestra vida ante Dios? Comenta allí. Eso tiene sentido para mí, y comparte cómo las lecciones de Enoc han tocado tu viaje espiritual. Sigamos explorando cómo puede enseñarnos a vivir con propósito y santidad, enfocándonos en una alianza más profunda con el Creador. Ahora, quiero llevarlos aún más profundo a este misterio, porque la pregunta que queda es poderosa. ¿Se siguen cumpliendo las profecías de Enoc hoy? Mientras exploramos su visión de los ángeles caídos, la corrupción de la humanidad y el juicio final, no podemos evitar preguntarnos si estamos viviendo las señales que describió con tanta precisión y profundidad. Si miramos a nuestro alrededor, vemos un mundo marcado por conflictos espirituales, corrupción y un creciente alejamiento de los principios divinos, algo que Enoc describió de forma aterradoramente detallada. ¿Estamos viendo el regreso de los ángeles caídos o la proximidad del juicio final está más cerca de lo que creemos? Las palabras de Enoc, aunque antiguas, parecen ser más relevantes que nunca. Hablaba de una batalla cósmica, de seres espirituales que actúan directamente sobre la tierra, corrompiendo a la humanidad y extendiendo la violencia. No es difícil ver cómo esto se refleja en nuestros días. La creciente violencia, el caos moral y las fuerzas que buscan desestabilizar el orden divino. Enoc advirtió sobre la corrupción traída por los vigilantes, y en muchos sentidos, lo que vemos a nuestro alrededor son ecos de esta corrupción espiritual, manifestada en varias formas de comportamiento humano que parecen desafiantes al orden natural de las cosas. Y cuando Enoc habla del juicio final, podemos preguntarnos, ¿se acerca el momento en que todos enfrentaremos la justicia divina? Vivimos en una época de grandes transformaciones espirituales y sociales, donde las decisiones humanas tienen un profundo impacto en las fuerzas espirituales que nos rodean. ¿Qué significa esto para los cristianos que esperan la segunda venida de Cristo y el cumplimiento del Apocalipsis? ¿Estamos presenciando las señales de que la gran batalla final está a punto de tener lugar? ¿O es el juicio final de Enoc solo una metáfora de lo que está sucediendo ahora cuando cada persona enfrenta la verdad y la justicia de Dios en sus propias vidas? Sé que estas preguntas pueden parecer desafiantes, pero también son profundamente
reveladoras. Las profecías de Enoc no son solo historias antiguas o advertencias olvidadas. Nos invitan a reflexionar sobre nuestro viaje espiritual y la mentalidad con la que vivimos. Estamos, como Enoc, viviendo de una manera que nos permita caminar con Dios. ¿Tenemos una visión clara del juicio final o estamos siendo distraídos por las innumerables voces y fuerzas espirituales que tratan de alejarnos de la verdad? Lo que podemos aprender de todo esto es que las revelaciones de Enoc no son algo que sucedió en un pasado distante. Están aquí con nosotros ahora. Continúan influyendo en nuestras elecciones, nuestra perspectiva espiritual y, lo que es más importante, nuestra comprensión del fin de los tiempos. Y en el fondo, nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con Dios y cómo nos estamos preparando para lo que está por venir. Ahora, los invito a pensar profundamente en todo esto. ¿Estamos viviendo de acuerdo con las palabras de Enoc? ¿Nos estamos alineando con los signos de nuestros tiempos, buscando comprender el impacto espiritual de nuestras acciones, o simplemente estamos reaccionando a la superficie de las cosas? Lo que Enoc nos enseña es que nuestro viaje espiritual no es algo que deba tomarse a la ligera. Así como él se preparó para la cercanía de Dios, nosotros debemos hacer lo mismo, estar atentos a las señales y vivir con la mentalidad de que se acerca el momento de la justicia divina. Comenta, eso tiene sentido para mí. ¿Cuáles son las profecías de Enoc que más resuenan con tu experiencia actual? ¿Cómo influyen tus visiones del juicio final y los ángeles caídos en la forma en que vives tu vida espiritual hoy? Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón por seguir este viaje conmigo. Espero que las reflexiones sobre la historia de Enoc, sus visiones y su impacto en la actualidad hayan tocado su mente y su corazón. Si este contenido tiene sentido para ti, deja en los comentarios algo como, este mensaje fue para mí. Quiero saber qué es lo que más te conmovió de esta reflexión y cómo se conecta con tu viaje. Y si aún no te ha gustado, aprovecha la oportunidad para dejarlo aquí. Ayuda mucho a difundir este contenido a más personas que pueden beneficiarse de las mismas revelaciones. Y por supuesto, si te gustó el tema, asegúrate de suscribirte al canal para seguir explorando más contenido como este, que te ayuda a comprender más sobre el Apocalipsis, las profecías y los misterios espirituales. Hay un video aquí al costado que complementa todo lo que hablamos hoy. Haga clic en él y continúe conmigo allí. Continuemos juntos en este viaje de descubrimiento y transformación.